Hola, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con las sesiones de laboratorio de la asignatura Prototipado Físico, Prototipado Digital del máster en Diseño y Fabricación. En esta sesión de hoy vamos a ver el laboratorio número uno, que hace referencia a todo lo que es la generación de ficheros STL para su impresión, para su lanzamiento en impresoras 3D, para lo que son tecnologías de fabricación aditiva. Vamos a ver cómo se generan los ficheros STL. Utilizaremos algunas herramientas para modificar las mallas, para analizar las mallas en caso de que haya algún tipo de fallo, y también utilizaremos programas para reparar estos ficheros. Vamos a hacer el vídeo en dos partes. En la primera parte vamos a centrarnos en varios programas, en SolidWorks para generar ficheros STL, el Viscam para visualizarlos. Luego utilizaremos un programa que se llama el MeshLab, que es conocido para tratamiento de mallas. Y luego utilizaremos el MexMixer. ¿Vale? Ya en la siguiente parte pues veremos otro tipo de programas para ya lo que es el análisis y la reparación de ficheros. Vale, comenzamos con la sesión. La primera parte, como os decía, es crear ficheros de STL. Para eso vamos a utilizar SolidWorks. Cualquier CAD nos va a permitir generar ficheros STL para su posterior impresión en 3D. Vamos a cargar esta pieza, ¿vale? Que pone pieza UGI, y vamos a echar un vistazo a cómo exportar esta pieza en formato STL. Para ello simplemente todos los CAD funcionan igual, como os digo. Hay que ir a guardar como, y aquí dentro de las opciones de guardar como vamos a guardarlo dentro de una carpeta, nueva carpeta. Dentro de las opciones que tenemos, que tenéis todo este tipo de formatos con los que se puede guardar el fichero, tenemos el fichero, el formato STL. Si seleccionamos que nos exporte la pieza en formato STL, automáticamente tenemos varias opciones. Si ponemos aquí en opciones, nos sale las características de este fichero STL que vamos a exportar. ¿Vale? Básicamente es este menú que tenéis aquí delante. Tendríamos como característica principal si el fichero que queremos crear es binario o ASCII. La diferencia de estos dos básicamente es si es un fichero que vamos a poder luego abrir e interpretar y leer, donde veremos los vértices de los triángulos de la malla que se ha generado. Eso, si queremos interpretar o leer esos vértices y los vectores normales de los triángulos, etcétera, tenemos que utilizar el código ASCII. ¿Vale? De esa manera podemos abrirlo y leerlo. Si no queremos leer el fichero, digamos, con un editor de texto, no simplemente queremos generar un fichero y que ese fichero luego vaya a otros programas para revisar la malla y crear las trayectorias de la impresora 3D, y no vamos a hacer ningún tipo de interacción con el fichero en cuanto a texto, pues podemos pasar a binario. Lo habitual, como no vamos a estar editando manualmente un vértice de un triángulo de la malla, pues lo habitual es utilizar el código binario, porque ahorramos en cuanto a peso, ¿no? A tamaño del fichero. De todas formas, nosotros crearemos dos para que veáis un poco las diferencias. Las unidades dejamos en milímetros, y luego lo que es importante es la resolución, o lo que es el mallado que se va a generar. Y aquí lo que tenemos son dos parámetros. Básicamente las mallas se crean en base a dos parámetros, que es el error de cuerda, ¿vale? El chordal error, que se dice en inglés, que lo tenemos aquí, y la tolerancia de ángulo, que es este otro de aquí. Entonces, si aquí damos mucho error, perdón, al revés, si permitimos mucho error, lo que vamos a acabar es teniendo una pieza faceteada, porque los triángulos van a ser muy grandes y perderemos parte de la geometría. Y al revés, cuanto menor se permita la desviación, tenemos una geometría o una malla con triángulos muy pequeños y que reproducen de forma muy precisa la geometría de la pieza.
Claro, no interesa tampoco irnos a valores muy pequeños de tolerancia de cuerda porque al final tenemos unos ficheros muy grandes. E incluso podemos tener triángulos distorsionados porque son tan pequeños que luego puede que se exporten como una línea y eso nos dará luego problemas a la hora de crear las trayectorias del cabezal de la impresora 3D. ¿Vale? Entonces tiene que haber siempre pues un equilibrio en estos valores. Además de que un fichero con triángulos muy pequeños, luego la precisión de nuestra máquina de impresión 3D no va a ser tan alta como para poder aprovechar ese mallado tan fino, con lo cual tampoco tiene sentido hacer mallas con triángulos muy finos. Y luego en cuanto a lo que es el ángulo, la tolerancia de ángulo, lo tenéis en teoría, pero básicamente la tolerancia de ángulo que nos va a servir mucho es para no perder los detalles geométricos pequeños. Por ejemplo, un pequeño pin que tenga una forma cilíndrica, si tenemos una tolerancia de ángulo muy alta, al facetear, al crear la malla, puede que acabemos teniendo en lugar de un cilindro, pues una forma tipo así hexagonal debido al faceteado, al mallado. ¿Vale? Entonces, la tolerancia de ángulo sobre todo nos va a permitir controlar la precisión de la malla en cuanto a detalles a geometrías pequeñas de la pieza. Esto lo tenéis un poco explicado en la parte de teoría. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente utilizar las opciones por defecto. Podemos utilizar la rápida, en la que nos pone una tolerancia bastante alta de ángulo y de error de cuerda, o bien la alta calidad, que va a ser lo contrario, ¿no? Donde tenemos unos parámetros mucho más para tener una malla mucho más precisa y con triángulos más pequeños. Vamos a exportar el fichero en, en código rápido y en código binario. Vamos a poner aquí aceptar. Vamos a poner aquí rap y bin para indicar que es rápido y binario. Aquí vais a ver un poco la previsualización. En una calidad de malla rápida tenemos 4168 triángulos y esto nos supone pues unos 208 kilobytes. Sería un poco, aquí tenéis la previsualización de la malla. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en lugar de poner código que lo exporte como código binario, vamos a poner que lo exporte como código ASCII, ¿vale? Pero también en calidad rápida. Vamos a poner aceptar, aquí le vamos a poner rápida y ASCII. Y ahora fijaos que tenemos la misma cantidad de triángulos, pero el tamaño del fichero ya es mucho mayor, ¿vale? Es en torno a 4 veces o 5 veces más grande cuando exportamos en código ASCII, porque necesitamos más información a la hora de luego de abrir y leer el fichero. Y ahora por último, para que veamos las varias opciones, vamos a exportarlo, pero en calidad alta. Vamos a exportarlo en calidad alta y en formato binario. Alta calidad en binario. Vamos a poner alta bin. Vale, fijaos, la alta calidad ha generado 14.000 triángulos en lugar de los 4.000 y pico que había antes. Tenemos una malla con triángulos mucho más pequeños y que reproducen de una forma más precisa la geometría de la pieza. Y el tamaño también se incrementa, obviamente. ¿Vale? Entonces, esta es la manera de crear ficheros STL. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a abrir los ficheros. Por ejemplo, vamos a abrir la pieza de alta calidad, no, perdón, la pieza de rápida, pero binaria. Vamos a abrirlo con un editor de texto, como WordPad. ¿Vale? Fijáis, esto no podemos interpretar nada,
porque es un código binario, no podemos leer un fichero de código binario. Ahora, si hacemos lo mismo, pero con el que hemos generado en ASCII, veremos como aquí sí que podemos interpretar la malla que ha generado el programa. La malla siempre está definido por cada triángulo de la malla tiene 3 vértices y un vector normal. Y así tenemos el otro triángulo con otros 3 vértices y un vector normal. Y así sucesivamente. Fijaos la longitud que tiene este fichero. ¿Vale? Este sería un fichero en código ASCII que podemos abrir y leer los vértices y los vectores normales. Esto es lo que os decía, que no tiene tampoco sentido a nivel pedagógico, pues puede estar bien el abrirlo y el verlo y saber qué significa un fichero STL, pero luego en la práctica, pues con el formato bin es suficiente. Fijaos la diferencia. Esto nos da la misma información, pero uno ocupa 200 kilobytes y el otro ya va a 1,1 megabytes. ¿Vale? La diferencia del peso es importante. Por eso siempre hay que intentar trabajar con un código binario. Vale, esto es la primera parte un poco de la práctica, que sería cómo generar los ficheros STL. Vale, vamos a utilizar ahora un programa gratuito que es para visualizar ficheros STL. Es interesante, más que nada, cuando nos pasan un fichero STL, no tenemos SolidWorks o un programa comercial similar, podemos utilizar un programa gratuito que se llama Viscam. Vamos a cerrar SolidWorks, a minimizarlo, y vamos a abrir el programa que se llama Viscam. Vosotros lo tenéis en Google Drive con toda la información, con todos los programas del máster. Si abrimos el Viscam View, este es el programa gratuito que os decía, en la que podemos abrir los ficheros que hemos generado en STL. Vamos a abrir uno de estos. Uno de estos ficheros que hemos creado, por ejemplo, vamos a abrir pues el rápido ASCII mismo. ¿Vale? Fijaos que esta es la pieza que hemos exportado. Aquí tenemos un menú con una serie de información. Fijaos lo que nos dice el volumen de la pieza, la superficie, los triángulos, los 4168 triángulos que habíamos creado antes con SolidWorks. Y luego aquí hay algo interesante que nos dice Unmatched Edges. ¿Vale? Sería un poco los bordes de triángulos que no tienen su pareja correspondiente. Si recordáis de teoría, para que una malla sea correcta, cada triángulo, el lado de cada triángulo tiene que estar compartido con otro triángulo. ¿Vale? Eso es una de las características de un fichero STL. Entonces aquí lo que nos están diciendo es que existen 36 lados de triángulo que no tienen, no hay contiguo a ese lado otro triángulo, con lo cual sería un error de malla. Entonces esta malla que estamos viendo aquí realmente hay un error. Hemos exportado un fichero con un error de mallado. Vamos a ver exactamente dónde está ese error. Aquí hay algunos menús que puede estar bien que lo veáis. Tenemos aquí este que es para cortar. Podemos hacer un corte y ver la malla en diferentes posiciones. ¿Vale? Tenemos opciones de medición para medir un poco el tamaño de los elementos que vemos aquí. ¿Vale? Y lo que os quería enseñar es esta opción que es Fade and Match in Model. Esto es para resaltar los errores. ¿Veis? Que aquí se ha iluminado, ¿vale? En amarillo, y si vemos ahí tenemos una serie de triángulos que se han generado de forma incorrecta. Hay como una serie de triángulos que están solapando o están sobresaliendo sobre este borde de la J y no tienen su triángulo contiguo, con lo cual esto es un error de malla. Eso sería un fallo que habría que corregir con programas posteriores antes de llevar la pieza a un entorno de rebanado para crear las trayectorias de la impresora 3D. Vale, aquí también podemos utilizar la opción de medición, por ejemplo, para ver si, por ejemplo, una opción sería cuál es el tamaño que hay en
en esta pequeña ranura que hay aquí dibujada. ¿Vale? Que nos dice que hay en torno a 2 milímetros. Esto puede ser interesante, por ejemplo, para ver si hay algún detalle demasiado pequeño que no pueda ser impreso de manera correcta. Hay un detalle de 2 milímetros en una impresora de FDM, pues probablemente no haya problema. Pero si esto fuera de 0,4, 0,5 milímetros, pues probablemente no podamos llegar a mostrar luego al final en la pieza tras la impresión este detalle de 0,4, 0,5 milímetros. ¿Vale? Así que interesante el uso de esta herramienta gratuita para hacer este tipo de revisión, de ver si hay algún error, hacer mediciones, etcétera. ¿Vale? Este sería el programa VISCA, programa gratuito de visualización de ficheros STL. Y ahora lo que pasaríamos es a otro programa que es interesante que lo conozcáis porque es un programa, aunque es algo antiguo, pero se utiliza mucho cuando se trabaja con nubes de puntos de escáneres 3D, etcétera, que es el MESLab. Si ejecutáis el MESLab, ¿vale? Tenemos este entorno y aquí se puede hacer una serie de acciones sobre una malla, un fichero STL, que puede modificar o puede ser muy útil para diferentes aplicaciones. Tenemos una cantidad enorme de opciones, de filtros para poder modificar las mallas en base a este programa. Entonces vamos a utilizar este programa para varias cosas. Es un programa un poco rudimentario, pero puede servir para que veáis la potencialidad que tienen estos programas que son open source y que pueden ser muy útiles con nubes de puntos. Vamos a abrir un fichero. Vamos a abrir una de las opciones que tenemos, que es vamos a ver si lo tenemos aquí, el fichero que hemos creado de alta calidad, ¿vale? En STL. Entonces el fichero que hemos creado de alta calidad, en mi caso en binario, lo abrimos, duplicate vertices, ok, y esta es la malla en calidad alta. Podemos ver, por ejemplo, aquí los triángulos con esta opción, ¿vale? Que tenemos la malla. Fijaos que tenemos aquí indicado el número de triángulos, que serían las caras, 14.000 triángulos, y el número de vértices que tenemos para esta pieza. Vale, entonces vamos a utilizar este programa para varias cosas. El primero que vamos a hacer es, imaginad que lo que queremos es reducir el tamaño de esta malla. Nos han pasado un fichero STL con una malla muy compleja y lo que queremos hacer es reducir el tamaño de esa malla, pero sin perder la geometría de la malla, obviamente. ¿Vale? Eso lo podemos hacer con estas opciones que tenemos aquí. Por ejemplo, en Filters podemos ir a Remeshing, a remallado, y podemos utilizar esta opción que es el Quadric Edge Collapse Decimation. Si pulsamos aquí, tenemos una serie de opciones para reducir esta malla y simplificarla, sin perder la geometría. Hay veces que según los parámetros que pongamos aquí perdemos la geometría de la pieza, ¿vale? Hay que tener un poco cuidado. Pero en este caso vais a ver cómo se va a simplificar esta malla. Vamos a ver un número de triángulos menor y no va a perder la forma geométrica de la pieza final que queremos imprimir. Tenemos 14.000 triángulos y aquí por defecto tendríamos ya el número de triángulos que vamos a dejar en la versión final de la malla, en la malla reducida. Si de 14.000 triángulos pasamos a 7.125, pues eso significa que estamos reduciendo bastante, prácticamente a un 50%. Lo podríamos hacer aquí. Aquí podríamos coger y reducir, poner 0,5 y estaríamos reduciendo a la mitad la malla. Es o bien indicamos el número de triángulos finales o bien el porcentaje de reducción. Si aquí lo dejamos en 0, lo que se indica es que este es el valor final que habrá de número de triángulos en la malla. Luego tenemos aquí unas opciones de 0 a 1. Si dais aquí a Help, podéis tener un poco la información que significa cada una de estas opciones. ¿Vale? Aquí indica un poco si queremos que la malla siga siendo muy parecida a la inicial o permitimos que haya ciertos cambios en las formas de los triángulos. ¿Vale? Vamos a dejarlo por defecto a 0,3
y lo que aquí sí que es importante mantener es esta opción, que es que no se cambie la orientación de los vectores normales. No quiero que cambie la orientación, quiero que se mantenga la geometría de mi malla, es decir, que la pieza mantenga su geometría, la pieza que da lugar a esta malla. La posición óptima no lo podemos obviar. La simplificación sí que es interesante porque cuando hay zonas planas lo que se puede hacer es simplificar el número de triángulos por triángulos más grandes y reduce el tamaño de la malla. Y luego el post simplification también es muy interesante ponerlo porque lo que hace es limpiar o digamos revisar si la malla ha sido correcta y simplificarla en varias iteraciones. Vamos a pulsar apply y vamos a ver si se reduce estos 14.000. Poner apply, veis cómo se ha reducido a los 7.125 y si os fijáis aquí tenemos mucho más, con un menor número de triángulos que la imagen que teníamos anteriormente. ¿Vale? Hemos conseguido, sin perder la forma de la pieza, una reducción de un 50% prácticamente del tamaño de malla. ¿Vale? Vamos a cerrar. Este sería una posibilidad de uso de este programa para reducir mallas que nos llegan con un número de triángulos excesivamente grandes y queremos pues eso, reducir el tamaño para luego ser más fácil utilizar esa malla en las operaciones de rebanado y las operaciones de generación de trayectorias en impresión 3D. Vale, ese sería un ejemplo. Vamos a hacer ahora otro ejemplo que sería crear con este programa piezas huecas. Pues ahora mismo esta pieza, por ejemplo, es una pieza maciza. Si esta malla la llevamos a rebanado e impresión, obtendremos esta pieza maciza. Entonces puede ser interesante, sobre todo en tecnologías que no son de FDM, sino tecnologías tipo SLS o similar, que son en polvo, basadas en polvo, pues puede ser interesante que las piezas sean huecas para que el coste de material sea menor, porque podemos luego vaciar, si dejamos que haya un hueco por la parte de abajo de la pieza, vaciar el polvo tras la impresión y eso pues abaratar el coste de material. Entonces eso es lo que vamos a hacer con este programa. Luego veréis que hay otros programas que lo hacen de manera mucho más sencillo, pero bueno, está bien verlo aquí porque se entiende un poco la idea de qué es una malla, qué son los vectores normales y cómo se componen, de qué se componen las piezas huecas. Vale, vamos a cerrar esta pieza. Vale, close, yes. Vamos a poner un nuevo proyecto y aquí vamos a cargar una pieza. Vamos a hacer esta otra parte de la práctica, que es el solid part. Vamos a cargar la pieza que se llama solid part de las piezas descargadas del aula virtual. ¿Vale? Entonces imaginad que esta es la pieza de la que queremos obtener una versión hueca. ¿Vale? Inicialmente esta es una malla que solo tiene una única cáscara. ¿Vale? Recordar el concepto de cáscara que vimos en teoría. Esta sería una cáscara que forma esta malla y que por tanto, como es una única cáscara, la pieza es maciza. Tenemos que crear otra cáscara que tenga el STL dos cáscaras, de manera que una esté dentro de la otra con los vectores normales correspondientes para identificar que solo se imprima material entre las dos cáscaras, de manera que la pieza sea hueca. ¿Vale? Ese es el concepto que hemos visto en teoría y vamos a ver ahora aquí. Entonces, el primer paso sería crear una malla igual que esta, pero algo más pequeña, de manera que al final lo que estemos generando es pues como dos cáscaras, una dentro de la otra, y que será el primer paso para definir una pieza hueca. Para duplicar o crear una nueva malla y un poquito más pequeña que esta, podemos utilizar uno de los filtros que tiene el programa MeshLab, que sería el remeshing, y aquí tendríamos el Uniform Mesh Resampling. Vale, aquí lo que tenemos
lo que vamos a hacer es, vale, crea una nueva malla. Aquí le vamos a poner 1, que tenéis un poco los parámetros y lo tenéis también un poco explicado en el guión. ¿Vale? Aquí lo importante es que de la malla que vayamos a generar, que esté a 1,5 milímetros por debajo de esta malla. O sea, duplicamos esta, pero creamos un duplicado 1,5 milímetros más pequeñito. Entonces lo que hacemos es desviar esa... ¿Vale? Lo que hacemos es desviar esta en torno a 1,5. Esta malla con respecto a 1,5. Vale, a ver. Vale, menos 1. A ver si me consigo que me ponga aquí el 4. El 5. Vale. Vale, vamos a dejarlo así. No me coge el... Vamos a dejarlo 1,54. Vale, vamos a hacer un duplicado a 1,54 milímetros. Y lo que es la precisión, este término que se refiere a precisión, vamos a dejarlo en 1 por defecto. ¿Vale? Que sería un poco lo que tenéis aquí en esta opción. Con las opciones de limpiar los vértices por si hay algún tipo de duplicado. ¿Vale? Y el multisample, que tenéis un poco explicado qué significa cada uno de ellos. Y vamos a ver ahora cuál es el resultado de esta creación de una nueva malla. Ponemos apply. ¿Vale? Lo que vais a ver es que no hay ningún tipo de cambio, pero realmente sí que lo hay. Lo que pasa es que está debajo. Hemos hecho un duplicado más pequeño que este, con lo cual está oculto. Vamos a verlo. Aquí en View tenemos un panel, Show Layer Dialog, y aquí podemos ver las mallas. Ahora mismo tenemos dos mallas. Esta es la que acabamos de crear. Bueno, esta es la que estamos viendo y esta es la que acabamos de crear. La offset es la desviada, la más pequeñita. Esta no la vemos porque nos lo está tapando esta otra. Vamos a ocultarla. ¿Vale? Y ahora, ¿veis? Esta es la malla que acabamos de crear. Es un duplicado de la anterior, pero más pequeño. 1,5 milímetros desviado respecto de la malla inicial. ¿Vale? Entonces, ahora para crear la pieza hueca lo que tenemos que hacer es que la otra malla y esta malla se combinen en una única, formando dos cáscaras, y además que ésta tenga los vectores normales invertidos. ¿Vale? Entonces, primero vamos a invertir el vector normal de esta malla. Entonces, para eso vamos a primero quitar la... Vamos a eliminar la primera malla, aunque está oculta, pero lo que vamos a hacer es eliminarla. Vamos a borrarla de aquí, del proyecto, y solo tenemos ahora activa esta. Con esta malla activa lo único que queremos ahora es invertir los vectores normales. Y hay otra opción de filtros que es para invertir los vectores normales, que aquí es aquí en Normals. Invert Face Orientation. Si vamos aquí a Invert Face Orientation, lo que vamos a hacer es forzar a que todos los vectores normales de todos estos triángulos se inviertan. Apply. Y ahora mismo se ha puesto en oscuro porque todos los triángulos se han invertido. Entonces la cara invertida de un triángulo aquí en este programa se ve oscuro. Cerramos y ya tenemos la malla invertida. Ahora es cuando nos interesa volver a cargar la malla anterior. La malla anterior era Solid Part. ¿Vale? Fijaos. Y ahora lo que tenemos en el proyecto es esta malla y debajo de esta malla tenemos la otra con los vectores invertidos. ¿Vale? Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es combinar estas dos mallas en uno para tener un STL con dos cáscaras. Entonces para eso lo que tenemos que hacer es utilizar otro de los filtros. ¿Vale? Esto lo tenemos es en el filtro del Mesh Layer. Si vamos al filtro Mesh Layer, aquí tenemos Flatten Visible Layers. Esto es para combinar las dos mallas en uno. ¿Vale?
dejamos por defecto las opciones. Y ahora fijaos que hemos hecho una fusión de las dos mallas en un único fichero STL. Este fichero STL ya es un fichero que podríamos imprimir para generar una pieza hueca. ¿Vale? Sí que es verdad que aquí aún faltaría hacerle un agujero en la parte de abajo para que cuando lo imprimamos en una tecnología tipo SLS, pues que el polvo pueda salir, ¿vale? Porque si no, pues quedaría el polvo atrapado en la parte de dentro y no habría servido para nada crear una pieza hueca, ¿vale? Eso lo veremos ahora luego con otro programa. Vale, entonces lo que vamos a hacer ahora es revisar que efectivamente esta pieza es hueca y para eso vamos a utilizar el BISCAM. Entonces vamos a exportar, ¿vale? Para exportar este fichero lo exportamos aquí en File, Export Mesh As, y vamos a exportarlo dentro. Aquí, si os fijáis, al exportar tenemos o la opción de proyecto de Meshlab o directamente como STL, que es en nuestro caso. Y como STL, aquí le vamos a poner pues pieza hueca. Y al poder grabar nos dicen la opción Binary Encoding. Si esto está activo nos va a crear un fichero bin, si no está activo nos va a crear un fichero ASCII. Como hemos dicho que nos interesa más el binary, pues vamos a dejarlo en binary y ya está creado. ¿Vale? Lo que vamos a hacer ahora es vamos a abrir el BISCAM y vamos a cargar ese programa, ese STL. Vamos a cargar pieza hueca. Vale, aquí tenemos un poco el resultado y vamos a hacerle un corte. Si os fijáis, al hacer un corte efectivamente nos sale, aquí hay una separación de 1,5, que es lo que hemos hecho al duplicar la malla y desviarla a 1,5, y entonces toda esta parte de aquí interna estaría hueca y tenemos las dos cáscaras que me definen este fichero STL. ¿Vale? Con lo cual hemos conseguido hacer una pieza hueca, ¿vale? Como era el objetivo. Vale, pues estos son un poco opciones que podemos hacer con el Meshlab. Lo que es la parte de simplificar el tamaño de malla o bien incluso crear piezas huecas duplicando mallas y fusionándolas una vez que hayamos hecho la inversión de las normales, los vectores normales. Ahora vamos a pasar a otro programa que es mucho más sencillo y es el que al final básicamente el que más se emplea cara a la impresión 3D, que es el programa Mesh Mixer de Autodesk. ¿Vale? Vamos a abrir el programa, vamos a cerrar el Meshlab y vamos a abrir el programa de Mesh Mixer, que es de Autodesk. Y aquí sí que se puede hacer muchas cosas, patrones, etcétera, que vais a ver que es muy interesante. Aquí tenemos el entorno del Mesh Mixer y vamos a empezar con lo que es generando piezas huecas y cargaremos el fichero Rabbit que tenéis en con los ficheros del aula virtual. Cargamos el fichero Rabbit, ¿vale? Este fichero que de hecho es un fichero que viene de ejemplo en este propio programa de Mesh Mixer. ¿Vale? Cómo se mueve en la pantalla, pues como los CAD habituales, ¿vale? Podemos rotar y trasladar como en cualquier CAD. Fijaos, lo que hemos hecho antes en el Meshlab, que nos ha costado algo en cuanto a lo que era crear piezas huecas, en este programa es muy sencillo. Simplemente vamos a Edit y podemos poner la opción de Hollow, ¿vale? Crear piezas huecas. Al poner piezas huecas, esta malla, que es un fichero STL, es una malla, nos permite, nos aparece diferentes opciones para crear un duplicado y que nos sirva para lo que hemos hecho anteriormente, hacer una pieza hueca. Vamos a poner aquí 3 milímetros, lo que significa que va a hacer un duplicado de la malla a 3 milímetros.
¿Vale? Y el resto lo vamos a dejar por defecto. Podríais echar un vistazo a las opciones también, pero por defecto, que es para que veáis un poco opciones de herramientas para crear ficheros STL. ¿Vale? Lo hemos hecho a 3 milímetros, le hemos dado a aceptar y ya tenemos la pieza hueca. A priori no se ve, porque al ser hueca nos pasa como antes. Tenemos que hacer un corte para ver si efectivamente está hueca o no. Vamos a hacer aquí un corte, plain cut. Y aquí vamos a ver, sin llegar a hacer el corte, porque esto es una previsualización, vamos a ver si efectivamente está hueca o no. ¿Veis? Está hueca, con lo cual esta pieza, esta malla, tiene otra malla, de manera que tenemos dos cáscaras y eso lo que supone es que es una pieza hueca. ¿Vale? Vamos a cancelar porque no quiero hacer ningún corte, pero ya hemos visto que la pieza es hueca. Ahora lo que ocurre aquí es que si esta pieza la queremos imprimir en una tecnología en polvo, como os decía antes, una tecnología SLS o similar, lo que nos interesa es poder luego vaciar el polvo que se ha quedado dentro. Entonces, para eso lo que habría que hacer es hacer un corte aquí que permita la extracción del polvo que no se ha llegado a emplear en la impresión. Pues eso es lo que vamos a hacer y vais a ver de manera muy fácil cómo se hace con este programa. Como lo que quiero hacer es un corte aquí, voy a utilizar las funciones que tiene el Mesh Mixer de primitivas. Voy a cargar una pieza cilíndrica y fijaos que me sale automáticamente aquí un panel para distinguir y visualizar si queremos uno u otro o los dos a la vez los STLs. Esta sería la pieza que tenemos y lo que podemos hacer es escalar. Podemos escalar con este menú de aquí. Por ejemplo, podemos poner escala a 0,5 y nos hace más pequeño el cilindro, o podemos pues trasladarlo con este menú de aquí. ¿Vale? Vamos a dejarlo por defecto porque esto se puede hacer directamente utilizando lo que es el edit y el transform. ¿Vale? Pero tenemos que estar moviendo. Vale, justamente nos ha caído. Vamos a separarlo para que lo podamos mover bien. ¿Vale? Fijaos que cuando estamos aquí nos salen las flechas y con estas flechas podemos mover el cilindro, podemos rotarlo. ¿Vale? Este sería un poco el centro. Si arrastramos desde el centro nos hace más pequeño, lo escala. Y si lo hacemos desde estos cuadritos de aquí, lo que hace es cambia la geometría, lo hace más ovalado. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es, vamos a hacerlo un poquito más grande. Bueno, así está bien. Pero vamos a ponerlo para que corte la base, este cilindro. ¿Vale? Vamos a ver si conseguimos hacer una vista que se vea. Se puede aceptar, a ver si le puedo cambiar de vista. Vale, ahora no sé por qué no me estaba dejando. Vale, con el botón derecho. Ahora ya lo tenemos así en otra vista, no estaba ya solo en planta y ahora lo que queremos hacer es, vamos a mover esto para que esté más o menos a la altura de la base. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Arrastrando
y esto lo vamos a mover sobre el conejo en la base para simplemente hacer un corte. Una operación booleana entre este cilindro y la base del conejo. De manera que lo que conseguiremos es hacer un agujero. La idea es hacer un agujero simplemente. ¿Vale? Vale, pues vamos a ver si con de esta forma conseguimos hacer el corte. Lo que tenemos ahora que hacer es añadir una operación booleana de corte, pero primero tenemos que seleccionar el STL que queremos mantener y con el botón control sostener y seleccionar la pieza que queremos que sirva de corte. Y al seleccionar los dos nos aparece este menú y la idea es hacer un boolean difference, ¿vale? Hacer un corte. Al hacer el corte, fijaos que lo que nos ha aparecido es el corte y estamos consiguiendo así dejar la pieza hueca con un agujero por una parte de la pieza y así podamos sacar el polvo tras la impresión 3D. Ponemos a aceptar y mantenemos y habríamos creado esta pieza lista para imprimir. ¿Vale? Entonces esto lo que tendríamos que hacer ahora sería exportar. Pondremos aquí export y exportaríamos el resultado de esta pieza en el directorio correspondiente. Pondremos rabbit hueco. Y ya tenemos la pieza para poderla imprimir en una tecnología SLS o similar. ¿Vale? Esa sería una manera de hacer piezas huecas de forma muy rápida con Mesh Mixer. Otra de las opciones que tiene muy interesante Mesh Mixer es la creación de patrones y estructuras muy interesantes desde el punto de vista estético, que puede servir para generar piezas muy impactantes, ¿vale? En impresión 3D. Vamos a ver esa parte. Vamos a eliminar el conejo. Vamos a volver a importar el conejo, el rabbit. Lo primero que vamos a hacer es escalar el conejo, ¿vale? Lo tenéis aquí explicado, a 150 milímetros de alto. Con Analysis Units nos va a salir las unidades del conejo. Pues vamos a decir que las dimensiones en i, que sería la altura, son de 150. ¿Vale? Ahora mismo este conejo tiene unas dimensiones de 150. ¿Vale? 150 se ha escalado. Una vez que tenemos eso, lo que vamos a hacer para crear para utilizar estos patrones, lo que interesa es que la malla sea una malla con triángulos muy grandes, es decir, que la pieza esté muy pixelada, porque así el resultado del corte entre el patrón y la malla queda visualmente muy atractivo. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora es reducir la complejidad de la malla. ¿Vale? Para eso simplemente lo que tenemos que hacer es utilizar la opción de Edit Reduce. ¿Vale? Aquí al poner Edit Reduce lo que vamos a hacer es reducir. Eso es una vez que hemos seleccionado, perdón. Le pulsamos aquí a Select y vamos a seleccionar, pinchando dos veces, seleccionamos todo el conejo. Y aquí es donde podemos reducir la malla que hemos seleccionado. Con el botón Edit Reduce vamos a reducir esta malla. Entonces aquí nos salen las opciones para poder reducir esta malla. Podemos reducir al 50% o no hacerlo con un porcentaje, sino hacerlo con un número de triángulos o diferentes opciones. Vamos a reducir directamente aquí, vamos a poner 98, es decir, queremos pasar a una reducción del 98%, ¿vale? Por eso lo que vamos a crear es una malla muy faceteada, con triángulos muy grandes. Ponemos a aceptar, fijaos cómo cambia el dibujo de la malla, ¿veis? Es una malla mucho más faceteada. Y ahora ya ups, me he salido y he puesto cancel. Vamos a ponerle aquí reduce
¿vale? 98%. ¿Vale? Primero te previsualiza cómo ha quedado y luego ya lo validas. Aceptamos. Y ahora sí que lo que vamos a hacer es utilizar una serie de patrones. Entonces, para la serie de patrones, en Edit, Make Pattern. Y vamos a utilizar una serie de patrones para realizar cortes y generar, pues eso, piezas muy, muy curiosas. Si queréis, aquí hay un montón de opciones para configurar este patrón que estáis viendo que es de tubos, ¿no? Como si fueran tubos, y vamos a hacer un corte en base a este patrón de tubos sobre la malla y vamos a obtener pues una geometría del conejo en base a esos cortes, ¿vale? Está aquí por la parte de ahí, dejarlo ahí. Por ejemplo, aquí tendríamos, si lo dejamos así por defecto, pues to update y vamos a ver cómo quedaría el conejo, ¿vale? Aquí tiene que hacer una serie de cálculos antes de previsualizar el resultado del corte entre este patrón y la malla ya que hemos definido anteriormente con el 98%. ¿Vale? Fijaos cómo quedaría el conejo perforado, quedaría pues estéticamente muy, ¿vale? Muy diferente a la versión inicial. Podéis probar los diferentes patrones que hay aquí. Hay algunos patrones que están muy bien. Si podéis poner aquí el Dual Edges, por ejemplo, veis que nos sale como una especie de malla en base a alambres. Este de aquí lo que tiene es que está cerrado, no está cerrado por la parte de abajo, veis que no está cerrado, es simplemente, digamos, la piel del conejo. Hay otras opciones, como por ejemplo el Mesh Plus de la Eno Dual Edges, que si le dais aquí, mete además por la parte de dentro también una serie de alambres. ¿Vale? Entonces, pues esto impreso en 3D pues puede quedar muy curioso. ¿Vale? De hecho, tenemos nosotros en el laboratorio impreso este conejo con diferentes patrones y podéis ver físicamente el resultado con una impresora, en este caso la Z-Corp, con tecnología de impresión en polvo. Vale, pues estos son los patrones que podemos utilizar. Vamos a poner a cancel para que no hace falta tampoco que lleguemos a ejecutar ninguno de ellos. ¿Vale? Aquí tenéis un poco el resultado de estos patrones. Y por último, en la última parte de esta sesión, vamos a ver el tema de cambiar o modificar la malla de manera manual directamente con este programa. Entonces vamos a cerrar. Aquí tenemos el Show Object Browser. Vamos a borrar este conejo y vamos a importar de nuevo el conejo. Y una vez que hemos importado el conejo vamos a hacer una serie de cálculos. Vamos a hacer aquí primero el cálculo de análisis de strength. ¿Vale? Nos va a decir cuáles son las partes más endebles de esta pieza que puede que tengamos problemas luego después de la impresión que pueda romper. ¿Vale? Fijaos que lo que nos dice es que la zona de las orejas son las zonas más críticas y que tendríamos que tener especial cuidado a la hora de imprimir. ¿Vale? Hay una serie de otros análisis, se puede ver un poco los espesores, se puede ver la orientación óptima, etcétera. Esto lo veremos en la segunda parte de la sesión. ¿Vale? En esta primera parte únicamente era visualizar las zonas más endebles de la pieza y ahora lo que vamos a hacer es modificar manualmente esas zonas. Y para eso es muy interesante la opción que tiene MXMixer que se llama Sculpt, que veis aquí. ¿Vale? Con Sculpt lo que podemos hacer es directamente editar nosotros manualmente la malla de manera un poco vasta, pero que puede ser muy interesante en algunas piezas. Vamos a ver si consigo orientar para que lo veáis mejor el cursor. ¿Vale?
Vale, fijaos, esta zona es la que está más endeble. Pues lo que vamos a hacer es, estas son las opciones que tenemos de Sculpt, podemos coger y inflar la malla. O podemos hacer un pico a la malla. ¿Vale? Todas estas son las opciones que hay. Yo lo que voy a utilizar es el inflar. Lo que vamos a hacer es, al pulsar aquí, esto se va a hinchar y va a aumentar del volumen de la malla. ¿Vale? Esto luego tenemos cómo queremos hinchar, que sea pues más puntiagudo, con estas geometrías, básicamente. Vamos a hacerlo un poco más plana para que no quede muy raro. Y luego tenemos aquí la fuerza, ¿no? Esto es un poco... el tamaño es qué zona de la malla se va a ver afectado por esta operación, y la fuerza, pues lo fuerte que va a ser, en este caso, el inflar, ¿no? Vamos a dejar así por defecto un poco esto, simplemente, igual no nos quedará muy bien, pero es para que lo veáis, porque si no lo ponemos grande igual no llegáis a verlo. Vamos a utilizar estas opciones y vamos a pulsar aquí, pulsáis con el botón izquierdo, ¿vale? ¿Veis cómo esto va aumentando? Estamos modificando la malla, estamos haciendo que esto sea un poquito más grueso. Entonces, para algunos retoques de algunas mallas críticas, pues igual puede ser interesante utilizar esta opción para modificar directamente la malla sin tener que pasar por el CAD. ¿Vale? Aquí imaginaos que hemos hecho pues esta opción y nos hemos pasado y nos sale aquí pues un pico. ¿Vale? O vamos a poner un poquito más para que veáis un poco la otra opción, que es vale, porque tengo esto, no está activo. Si lo ponemos así, a lo mejor, ¿vale? Como veis que está ahí creando un poco un bollo, pues lo que podemos hacer aquí es ahora utilizar una herramienta que es de aplanar. Y al poner la herramienta de aplanar, pues podemos ahora venir aquí y recuperar un poco la forma que hemos perdido al haber hinchado demasiado esta zona. Entonces venimos aquí, ¿vale? Y con esto pues vamos aplanando. ¿Vale? Y evitamos pues los problemas que había con la operación anterior. ¿Vale? Aquí a lo mejor se me ha ido un poco, pues podemos aquí aplanar un poco esta zona. ¿Vale? Y conseguir mejorar la relación de strength que nos estaba saliendo antes, ¿no? De resistencia. ¿Vale? Así que tenéis un poco una visión global de algunas herramientas de impresión 3D. Y pasamos a la siguiente parte en el próximo vídeo, en la parte 2, en la que veremos cómo crear ficheros STL de ensamblajes desde el CAD, cómo obtener los ficheros STL que se puedan luego imprimir como ensamblajes. ¿Vale? Lo dejamos aquí y pasamos a la parte 2 del vídeo.